personas que estaban allí vieron. Pero el milagro de Jesús caminando sobre el agua es un milagro que hizo en privado para los discípulos, para sus discípulos más allegados. Y este milagro también mostró el poder de Jesús sobre los elementos materiales. En aquel del pan y los peces, Jesús multiplicó estas cosas que son materiales. Y en este milagro de caminar sobre las aguas, Jesús también evidencia que Él tiene poder en esta ocasión sobre el agua. Hay un solo mar en todo el mundo donde es fácil flotar, es el mar Muerto, que tiene tanta concentración salina que el agua es muy densa y pues ahí no puede meter un submarino, ¿verdad? Porque pues, la misma densidad del agua lo sacaría a flote, y es más o menos fácil hacer flotar uno mismo allí en el agua, en el mar Muerto. Pero aquí estamos hablando de que Jesús estaba en el lago de Genesaret, o mar de Genesaret, o de Galilea, que no tiene tal cosa como esa densidad, y Jesús camina sobre ese mar. Y dice la Escritura que esto sucedió más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. Dice que era la cuarta vigilia. Los romanos dividían el tiempo en 4 vigilias: el tiempo de la noche, primera vigilia de 6 a 9, segunda vigilia de 9 a 12, tercera de 12 a 3 y última y cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Así que esto dice la Escritura que sucedió entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando está bien oscuro, cuando no hay nada de claridad, porque dicen que el momento más oscuro de toda la noche es justo antes del amanecer. Y durante ese tiempo es que ocurre este milagro. Y si nosotros vemos este milagro y lo comparamos con lo que dice Job capítulo 9 versículos 8 al 11, nos vamos a dar cuenta que este milagro declara que Jesús es Dios. Si quiere acompañarme un momento hasta Job, ahí antes de los Salmos, Job capítulo 9, dice el versículo 8 de Job capítulo 9, en esta versión dice así, 9:8, hablando de Dios, dice el 7, para ver el contexto: Él manda al sol y éste no brilla, y pone un sello a las estrellas. Por sí solo extiende los cielos y camina sobre las ondas del mar. El 11 dice: si Él cruza junto a mí, yo no le veo. Él pasa sin que yo le perciba. Esos dos versículos que están ahí en Job, hablando de lo que Dios es capaz de hacer, es lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Al caminar sobre las aguas, Él estaba declarando que Él es Dios. Y los discípulos pensaron que era un fantasma. Y gritaron, por supuesto. Decía el hermano, esta mañana el hermano dijo en la clase varias de las cosas que yo quiero compartir con ustedes. Esta gente tuvo miedo. Dice que gritaron. Nadie grita cuando está tranquilo, ¿verdad? O grita de alegría o grita de miedo, ¿verdad? Usted escucha a alguien gritando y una de esas dos cosas pasa: le dieron una buena noticia y pega un grito, especialmente las damas, ¿verdad? Si tiene miedo, pues también pega un grito, ¿verdad? Especialmente las damas, y los hombres gritamos por dentro. Gritaron. Gritaron, tenían miedo. Pero lo interesante es que dice que pensaron que era un fantasma. Y aunque la mayoría de los maestros judíos, y por supuesto la enseñanza de la Biblia, no deja lugar a la existencia de los fantasmas no existen, algunos maestros en el tiempo bíblico enseñaban eso. Y tal cosa había calado en la cultura del pueblo judío. Yo no sé si en su pueblo, pero en algunos lugares del país donde es mi esposa, hay historias sobre aparecidos, muertos, fantasmas, hombres sin cabezas, mujeres vestidas de blanco que miden 2,5 metros. No sé cuántas cosas de esas, ¿verdad? Que asustan a la gente, especialmente en los pueblos. Y antes, cuando no había mucha electricidad, la gente se entretenía contando esas historias. Y dicen que cuando la electricidad llegaba a un pueblo, pues los fantasmas se iban. Porque ya no era tan fácil que uno, andando por un camino a pie, viera una sombra ahí medio extraña que se movía y uno saliera corriendo pensando que era el hombre sin cabeza, cuando realmente era una rama de un árbol o algo así. ¿A quién no le ha pasado que estando de niño en su cuarto
quería que le encendieran la luz porque veía que algo se estaba acercando, ¿verdad? O una figura, y pues alguien había dejado, el papá había dejado la camisa sobre la puerta y ya uno veía en la noche como que si era un fantasma, una cosa de eso. Pero esta gente no eran ningunos niños, eran unos adultos, pero vieron algo que era inusual. Usted y yo probablemente también nos hubiéramos asustado, ¿verdad? Yo pienso, ¿no sería que si yo hubiera estado ahí, yo hubiera caminado, no hubiera caminado sobre las aguas, sino que hubiera corrido sobre las aguas? Pero del susto, ¿verdad? Del susto no, salir corriendo. Es normal que uno se asuste. Y esta gente se asustó y pensaban, no tenían explicación lógica para eso, y por eso pensaban que era un fantasma. Y la reacción de Pedro, lo que dice allí que Pedro hizo, es interesante. Los pasajes paralelos dicen un poquito más de esto, y dicen que Pedro quiso caminar sobre las aguas. Que Pedro le dijo al maestro, digo, en los pasajes paralelos usted lo puede ver, que él quería caminar sobre las aguas. Pedro era una persona increíble. Pedro era una persona sumamente impulsiva, ¿verdad? Le dijo al Señor, pues aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Pedro pues sacó una espada por ahí para cortarle la cabeza a un hombre, y el hombre se apartó y le cortó una oreja. Pedro dijo, yo sé quién eres tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era un hombre impulsivo. Y después del grito, inmediatamente después del grito, él dice, pues, yo quiero caminar contigo también. ¿Han visto el pasaje en la Escritura, en los otros evangelios? Él dijo que quería caminar con el Señor. Y probablemente este no fue un acto impulsivo, sino un acto de fe de Pedro. Y por eso el Señor lo animó a caminar. No le dijo, hey, estate allí, que esto no es para ti, tienes que alcanzar cierto nivel. El Señor lo animó, pero eso no fue suficiente. Probablemente o tuvo poca fe, o la fe no duró todo el tiempo que necesitaba, pero de pronto se empezó a hundir. Y a pesar de eso, este pasaje de la Escritura nos enseña algunas cosas que pueden ayudarnos en nuestra propia vida cristiana. Y yo creo que nos enseña algunos requisitos para ver el poder de Dios en medio de las circunstancias difíciles, para ver el poder de Dios en nuestras vidas. El primer requisito que yo veo aquí en esta porción es que uno debe estar convencido del poder de Dios. Nosotros debemos estar convencidos de que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Fíjese que en el versículo 50 el Señor le dice a ellos, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y lo veíamos en la clase esta mañana, cuando se usa la palabra yo soy, ese es el nombre de Dios. El nombre Yahvé o Jehová, como lo usamos comúnmente nosotros, es una voz del verbo ser en hebreo. Quiere decir que Él es el eterno presente. Él fue ayer, Él fue hoy y Él será mañana. Si usted ayer le preguntaba a Dios cómo me llamo, Dios hubiera dicho yo soy. Si le pregunta a Dios hoy cómo se llama, Él le va a decir yo soy. Y si le pregunta mañana, Él le va a decir yo soy. Ayer, hoy o mañana, siempre le va a decir que ese es su nombre, porque Él no cambia. Él es el eterno presente, Él siempre es igual. Es su nombre. La esencia de Dios está en el nombre que Él le reveló a Moisés que quería para que la gente lo llamara. Elohim, Adonai, son otros nombres que se usan. Pero cuando Moisés le dijo, ¿y cómo te llamo? ¿A quién le digo al pueblo que tú me enviaste? ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, esta es mi business card, esta es mi tarjeta de presentación. Diles que yo soy, te envió. Ese es mi nombre. Y Jesús usó en el Nuevo Testamento muchas veces ese nombre, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cada vez que Él decía, yo soy, los tripas se le revolvían a los judíos, porque sabían que Él estaba diciendo que Él era Dios, usando esa palabra, ese término, yo soy. Así que cuando Él aquí le dice a los discípulos, yo soy, Él está diciendo y declarando claramente que Él es Dios.
y que Él tiene poder para hacer eso, para caminar sobre las aguas, que no le cuesta nada porque Él creó eso. De hecho, hay algunos escritores que dicen que cuando este versículo, este pasaje dice que Él quería pasar de largo, es para darle una idea de lo que pasó con Dios y Moisés. Cuando Moisés le dijo, bueno, pero me gustaría que me firmaras un autógrafo, me gustaría ver tu rostro. Y Dios le dijo, no puedes ver eso, pero te voy a colocar aquí en la hendidura de esta peña y yo voy a pasar de largo para que tú veas mis espaldas. Y algunos escritores piensan que esta palabra que Jesús quería pasar de largo puede ser una alusión a la manera como Dios se le mostró a Moisés para que los discípulos recordaran años más tarde y nosotros aquí, pues que Él es Dios y que así como Dios se reveló en el Antiguo Testamento, también se reveló en el Nuevo Testamento, pero con una diferencia. En el Nuevo Testamento Dios se revela plenamente, completamente, porque Él nos ama. En el Antiguo Testamento había ciertas limitaciones, pero en el Nuevo Testamento dice la Escritura que Jesús vino para revelarse y para dar a conocer, Juan capítulo 1, dar a conocer a Dios. Y eso es lo que Él hace aquí. En el pasaje que estudiamos dice que ellos, los discípulos, se maravillaban de estas cosas, porque sus corazones estaban endurecidos, dice el versículo 52. Aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Y eso no quiere decir que, fíjense, el lenguaje figurado, ¿verdad? Lo que hemos visto los miércoles, no es que empezaron a tener un problema del corazón, que se les puso duro el corazón. No se trata de algo literal, se trata simple y llanamente de que su mente se había cerrado. El verbo que se usa aquí en griego para mencionar esto de un corazón endurecido, figurativamente quiere decir algo como hacerse un callo. ¿Sabe lo que es un callo? Nadie quiere tener un callo, ¿verdad? Porque cuánto molesta. Pero es una cosa que se va haciendo dura. No solamente son los callos en los dedos de los pies, ¿verdad? O en la planta del pie. A veces la gente que hace, por ejemplo, que toca un instrumento, que toca guitarra o algo así, pues empieza a endurecerse esta parte de los dedos aquí para poder tener la suficiente resistencia para tocar todo lo que toca, por ejemplo, Randall aquí en una mañana. Yo toco una canción y ya me duelen los dedos. Pero para tener fortaleza se necesita que se vaya formando un callo aquí. Ahora, cuando la Biblia dice que estos hombres tenían endurecido su corazón, es que habían cerrado su mente. Se habían hecho como un callo, como una coraza para no entender estas cosas. Y el verbo está dicho en voz media, que en griego quiere decir que ellos mismos habían propiciado eso. No es que Dios les había cerrado el entendimiento, es que ellos mismos se habían negado a entender o a comprender o a aceptar que Dios tenía ese poder y que Jesús era el Hijo de Dios. Y fíjense que el Señor Jesús sabía eso. Si usted le da vuelta a la página ahí en Marcos capítulo 6 y vamos hasta el capítulo 8, dice el versículo 14, se habían olvidado de llevar pan, 8:14 de Marcos, y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entonces los unos con los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Él les preguntó, ¿y todavía no entienden? Jesús les recrimina que todavía no creen a pesar de tantos milagros que habían sido hechos. Pero no entendían, no creían. Hoy en día el problema de mucha gente es exactamente el mismo. No están convencidos de que Dios tiene el poder para hacer milagros. Personas que tienen la mente cerrada.
Personas que se han endurecido y rechazan lo que no pueden entender. Yo creo que si nosotros pudiéramos creer más, sufriríamos menos. Simplemente porque entenderíamos mejor las cosas. Si aceptamos que Dios tiene el poder para hacer lo que sea necesario. Si solamente pudiéramos entender que Dios no cambia, que su nombre yo soy implica una persona que no cambia nunca. Nosotros somos muy cambiantes, hasta en los gustos. Digamos, cuando nos casamos, mi esposa y yo, la primera vez, pues había cosas que a mí me gustaban y cosas que no me gustaban. Pero pasaron los años y ahora hay cosas que no me gustaban que ahora me gustan. Porque cambiamos. Y hay cosas que me gustaban antes que ya no me gustan. Porque cambiamos. Y si hacemos una encuesta aquí, seguramente que a usted le pasa más o menos algo similar. Pero Dios no cambia. Nunca. Dios no tiene ninguna sombra de variación en su esencia, en su ser. Así que ese Dios que pudo dividir el mar Rojo en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que puede dividir las dificultades hoy en día. El mismo Dios que levantó, hizo flotar el hacha allí en el río, es el Dios que puede sacarnos a flote a nosotros hoy. Pero es un requisito para ver el poder de Dios. Hay que creer. Hay que creer que Dios tiene poder. Hay que creer que Dios puede hacer esas grandes maravillas. Es el primer requisito. Segundo requisito, actuar cuando el Señor lo indique. Actuar cuando el Señor lo indique. Fíjese que Dios dividió el mar Rojo, mencionaba yo hace un momento, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y también dice la Escritura que Él dividió el Jordán para hacerlos entrar en la tierra prometida, bajo la orden de Josué. En ambos casos, las dos veces Dios le ordenó al pueblo que marchara hacia adelante. En ambos casos. Pedro quizás recordó el antecedente del mar, del río Jordán. Si quiere acompañarme hasta Josué, capítulo 3. Josué capítulo 3, por si acaso no lo ha leído antes. Josué capítulo 3, versículo 14 hasta el 17, vamos a leer. Fíjense, dice ahí en esa versión que tenemos ahí reflejada en la pantalla: cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Iba gente caminando. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en los tiempos de cosecha. Hay mucha agua, no está seco, hay mucha agua. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el agua tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la vista. Dios le dijo al pueblo que necesitaban marchar. Imagínese la escena por un momento. El pueblo está allí, los sacerdotes están delante del pueblo y Dios le dice al pueblo: tienes que caminar, tienes que actuar, tienes que mover, camina. Y usted ve el montón de agua, imagínese el montón de agua allí, ¿verdad? Era la época donde el río se desbordaba y los sacerdotes comienzan a caminar, pero se le mojan los pies. Eso quiere decir que de inmediato las aguas no se separaron, sino que por lo menos un par de segundos, cuando ellos metieron sus pies, estos sacerdotes que iban adelante, el agua permanecía todavía allí. Ellos pudieron pensar que nada iba a pasar. Y no había nadie por ahí de esos de Baywatch para ayudarle por si acaso, en caso de alguien que se hundiera. No había nadie por allí. Y ellos llevaban algo pesado encima. Pudieron pensar, aquí no va a pasar nada.
pero se mojaron los pies, es decir, actuaron siendo guiados por el Señor. Le creyeron a Dios, creyeron que Dios tenía el poder para hacer esto. Y 2 segundos después que se mojan los pies, el agua comienza a apartarse. Y dice allí, se formó un muro de agua, el agua que venía bajando se detuvo y esta agua siguió rodando, todo aquello quedó seco y pudieron pasar los sacerdotes y el pueblo. Pero tuvieron la fe de hacerlo. En Éxodo capítulo 14, es interesante, me gusta mucho. Ahí en Éxodo capítulo 14, allí se narra el paso del pueblo de Israel a través del Mar Rojo. Y cuando Moisés estaba orando, dice ahí en Éxodo capítulo 14, usted lo puede buscar, cuando Moisés estaba orando, Dios le dijo algo inusual. Dios le dijo algo que a nosotros probablemente nos hubiera hecho de hacernos la señal de la cruz, ¿verdad? Dios le dijo, ¿por qué tú estás orando? ¿Qué haces tú ahí orando? Levántate y dile al pueblo que marche. Ordénale a los israelitas que regresen, que caminen. Hay tiempo para orar y hay tiempo para moverse. Se cuenta la historia de un hombre que hubo una inundación en su pueblo y el agua subió tanto que al final tuvo que montarse encima del techo de su casa y empezó a clamarle a Dios, que Dios lo rescatara. Y en eso pasó un hombre en un bote y le dijo, vente, aproveche, montate aquí. Y no, yo estoy esperando que Dios me rescate. Y luego después de un rato apareció un helicóptero y bajó un hombre y le hacía señas para que se montara y el hombre le hacía así, que estaba esperando a Dios. Dios había mandado el bote, Dios había mandado el helicóptero, así que cuando el hombre muere, dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Dice, pero si es que te envié un par de personas para que te rescataran y no quisiste, pues nada te traje para acá. A veces nosotros pensamos que debemos quedarnos allí orando como este hombre en el tejado de su casa, orando y clamando, cuando realmente Dios nos da una indicación de que nos movamos, de que avancemos. Tiempo de orar, no estamos diciendo que no debes orar, hay tiempo de orar, pero hay tiempo de moverse. Y por eso Dios le dijo a Moisés, ¿qué estás haciendo? Dile al pueblo que se levante, que camine. Es momento de actuar. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento algo bien interesante. Fíjese, en el Antiguo Testamento las aguas se dividieron. En el Nuevo Testamento las aguas no se dividieron. Pedro caminó sobre las aguas. Y si hacemos una aplicación de esto, podríamos decir que en algunas ocasiones no veremos que los problemas se apartan. En algunas ocasiones no veremos que las aguas se separan. En algunas ocasiones veremos más bien que nos estamos mojando los pies con el problema. Pero si usted ve un problema que no se mueve, si usted ve una situación, una circunstancia que parece que fuera una pared enorme que es imposible atravesar, y aún así el Señor le dice a usted que se mueva, camine, muévase hacia adelante, porque Dios le está diciendo que lo haga, y el primer requisito es creer que Dios tiene poder para hacer las cosas. Así es que en medio de esas circunstancias uno puede decir, bueno, Señor, no sé qué hacer. El problema está aquí, no se divide, no se separa, no se aparta, no desaparece. Pero tú me estás diciendo que me mueva y yo camino en tu nombre, sabiendo que tú me estás diciendo que me mueva. No antes de que Dios se lo diga, no después que Dios se lo diga. En el momento cuando Dios se le indique que se mueva, en medio de una circunstancia, hágalo. Que si el problema no se mueve, usted va a pasar por encima. Si las aguas no se separan, usted va a caminar por encima de las aguas, por encima de las circunstancias, por encima del problema, por más grande que este parezca. Si hay una montaña que no se me va, hay un coro que dice, si hallase un monte que parece impasable, si hallase un río que no puedo cruzar, Dios se especializa en cosas difíciles. La especialidad de Dios son las cosas difíciles.
Los milagros están en su menú, a favor nuestro. De modo que si Dios nos dice, muévete, pues vamos a movernos. Porque Dios está de nuestro lado, está ayudándonos y está asegurándonos con su palabra que Él es más poderoso que todos los problemas que se nos puedan presentar. Mi hijo estaba pequeño en aquella época, no sé cuántos años tenía, 4 o 5 años. Y un día me hizo una serie de preguntas. Me dijo, papá, ¿Dios es muy poderoso? Y yo le dije, sí, es muy poderoso. Y de inmediato él empezó a mencionar como niveles de poder, para ver cuán poderoso era Dios. Perdone que no estoy actualizado con los nombres de los superhéroes de hoy en día. Él usó los nombres de aquella época, ¿verdad? Que también habían superhéroes. Y empezó a mencionarme y me dijo, pero Dios, por ejemplo, dijo, ¿Dios es más poderoso que el hombre araña? Dije, sí, es más poderoso. ¿Dios es más poderoso que Iron Man? Dios es más poderoso. Y después de decirme 3 o 4, mencionó lo que para él era el superhéroe más poderoso de todos. Mencionó aquello que para él significaba un poder que nadie podía superar. Y me dijo, Dios es más poderoso que tú. Usted sabe que para un niño su papá es el superhéroe. Y casi que le descubre así para ver si tiene el traje abajo. Y me dijo, Dios es más poderoso que tú. Y yo le dije, sí, Dios es más poderoso que yo. Y él con su carita de niño dijo, wow, entonces Dios es bien poderoso. Es curioso que la Biblia diga que tenemos que ser como niños a veces, ¿verdad? Para creer en ese poder a ciegas, ese poder que tiene Dios. Y para actuar cuando Dios nos dice que nos movamos. Hay tantas ilustraciones, cuentan de un niño que estaba en una rama de un árbol, quedó mal colocado y la gente le decía, lánzate, lánzate, aquí te esperamos. Y él no se quería soltar. Y finalmente llegó su papá y le dijo, hijo, lánzate, yo te espero aquí abajo. Y de inmediato el niño se soltó. Porque era su papá. Él sabía que su papá no lo iba a dejar caer. Así somos nosotros. Podemos estar completa y absolutamente seguros de que nuestro Padre Celestial no nos va a dejar caer. Y se necesita dar el paso. Creer que Dios tiene el poder. Actuar sabiendo que Dios va a hacer las cosas. Y el último paso, el último requisito es perseverar en la fe. Perseverar en la fe. Pedro comenzó a caminar sin problemas. El Señor le dijo, sí, puedes venir. Cuando le dijo, mira, hey, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. El Señor le dijo, está bien, ven. Y él se levantó y empezó a caminar. Pero quitó la mirada de Jesús y puso su mirada en las enormes olas y en el fuerte viento que había en ese momento. Y tuvo miedo. Y el miedo nos paraliza, el miedo nos hunde, el miedo nos vence. Dudó y como consecuencia de su duda vino el miedo. Y es lo que nos pasa a nosotros a veces. Dudamos de lo que Dios puede hacer y acto seguido aparece el miedo. Dudamos que Dios pueda ayudarnos a salir de ese problema. Dudamos que Dios tenga la capacidad, el poder o los recursos. Me encanta ese versículo que dice, mi Dios puede suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria, que está en Filipenses. Porque dice, suplirá de acuerdo a lo que usted tenga en el banco. Suplirá de acuerdo a lo que usted tenga en la alacena, en la casa. Dice, suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Padre, no hay nadie que tenga más que Él. No hay nadie que tenga más que Él. Y así va a ser su provisión. Así va a suplir Él. Y no me estoy refiriendo solamente a cuestiones económicas. Me estoy refiriendo a que si usted necesita ser suplido de una, ¿cómo es que dice? Apapachamiento. ¿Está bien dicho eso?
apapachamiento. Del verbo apapachar, yo apapacho, lo apapacho. Él tiene un granero, un almacén, una bodega llena de apapachos para todo aquel que lo necesita. Recién hechos, calentitos como tortillas caseras. Para nosotros. Él tiene bodegas inmensas llenas de aquello que usted piensa que necesita. Y Dios está dispuesto a dar. Pero no podemos dudar, porque la duda nos hace daño. La duda nos genera miedo. Y el miedo nos vence. El miedo nos debilita. El miedo nos paraliza. ¿Sabe que la gente reacciona de manera distinta ante el miedo? Reaccionamos de manera distinta. Yo no sé cómo reacciona usted, pero tenemos historias bien curiosas. Una vez una jovencita iba caminando con una compañera, y omito el nombre para que ustedes no sepan que era mi hija, pero iban caminando por un sitio y llegó un muchacho en una bicicleta para asaltarlas. El muchacho se paró, no sé si sacó un cuchillo, no recuerdo cómo es la historia, pero el muchacho les quería quitar reloj, pendientes y todas esas cosas a las dos muchachitas que iban, como de 14 años o algo así. ¿Sabe qué hizo Gabriela? Salió corriendo. Salió corriendo. Y la otra amiguita la dejó ahí sola. Gracias a Dios que iba pasando un señor en un auto en ese momento y vio el asunto, pues se devolvió y el muchacho agarró la bicicleta y se fue, pero después la otra amiguita quería arrancarle la cabeza porque la había dejado ahí sola. Pero es que uno no sabe cómo va a reaccionar cuando hay miedo. Uno no sabe qué va a hacer. En una ocasión estábamos en un taller y mi hermano estaba debajo del carro arreglando algo, y de pronto el carro, por esas cosas que usted sabe que nosotros hacemos, se desprendió donde estaba apoyado, y el carro se vino y le cayó a él sobre la cabeza. Y mi primo y yo levantamos el carro. Levantamos el carro y sacamos a mi hermano y lo llevamos al hospital. Eso solamente lo hace miedo. Porque después de eso intenté levantar el carro y ya no pude. Desde entonces no he podido. Se me rompió el traje de superhéroe en ese momento. El miedo nos hace hacer cosas terribles. Y en lo que se refiere a Dios, pues el miedo a veces nos paraliza o nos hace tomar decisiones que no son las mejores. O quién sabe cuántas cosas que podríamos mencionar esta mañana, todavía esta mañana.